Le hemos preguntado también. Bueno, vamos a conectar ya con nuestro compañero, con Eduardo Bolinches, que ya está con nosotros para poder hablar un poquito más largo y tendido de ese dato de empleo que hemos conocido en el día de hoy. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, fenomenal dato de empleo para Estados Unidos, no tan fenomenal para el mercado, porque al final ya sabemos que las buenas noticias son malas para el mercado cuando, sobre todo, tiene mucho que ver el mercado laboral con lo que haga la Reserva Federal, y un buen dato de empleo supone que Powell a lo mejor puede no querer ser tan dovish, ¿no?, en las próximas reuniones. Claro, me ha sorprendido mucho el dato al verlo, 517.000 nóminas no agrícolas creadas en enero, se esperaban 185.000, es que prácticamente se multiplican por 4 la creación de nóminas no agrícolas. ¿Cómo has visto el dato, Eduardo? Bueno, pues flipando como todos, ¿no? Brutal. Hay una fortaleza del mercado laboral estadounidense que, como tú bien dices, da pie a que no solo los tipos sigan subiendo por parte de la Reserva Federal estadounidense, sino que además continúen altos durante mucho tiempo. Y eso es lo que yo creo que el mercado no le va a gustar mucho en absoluto, ¿no? Todo el mundo está pensando que el mercado se va a ir al alza, en los tipos de interés, van a llegar a un determinado nivel muy cercano ya, e inmediatamente se darán la vuelta y comenzarán a bajar por aquello de que viene una recesión, etcétera, etcétera, ¿no? No, esto se nos ha ido con este dato de empleo, se nos ha ido del tablero de juego, ¿no? Por lo tanto, bueno, pequeña corrección, como tú decías, tampoco es que se esté descalabrando el mercado, ¿no? Pero bueno, todo lo que estaba intentando suavizar, pues lo va a tirar por la borda y en cuestión de minutos no solo estaremos viendo cómo baja el Nasdaq un 1,8, que es lo que está bajando ahora mismo, sino que irá un poquito más hacia el menos 2%, que es donde estaba, pues, en la mañana de la apertura europea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y luego una cosa también muy importante, fortaleza total, claro. Si hay subida de tipos, hay fortaleza en el dólar estadounidense, ¿no? No hay más que ver el rayajo que habrá hecho en un gráfico diario. Pues bueno, estamos ahí otra vez ahora el 1,0850, pero aquí vemos, lo voy a poner bien grande para que la gente lo pueda ver, en una vela de 5 minutos el viaje que se ha marcado el par euro-dólar, que entiendo que obviamente lo habrá hecho con la totalidad de cruces cuando los comparas con el dólar estadounidense, ¿no? Por lo tanto, eso, curiosidad personal, porque no he tenido tiempo de verlo, pues la reacción que haya podido tener, el Nasdaq sí que lo tengo claro, el oro. El oro también, teóricamente, tiene que reaccionar. Una fortaleza del dólar penaliza la cotización de prácticamente los activos denominados en dólares, todos, y sobre todo ahora hay cierta sensibilidad con el oro, bueno, pues ahí está perdiendo los 1.900, cosa que no debería ocurrir si queremos cerrar una semana importante. Una reconquista de los 1.900 sería más que necesario. Pero bueno, en principio, un adjetivo brutal. Eduardo, no sé si has podido también echar un vistazo a la tasa de desempleo. Es que se esperaba que subiera hasta el 3,6, desde el 3,5, y ha bajado hasta el 3,4%. Efectivamente, o sea, viene del 3,5, se esperaba una subida y resulta que en vez de subir una décima porcentual te la baja, ¿no? Que sí, que hay una fortaleza brutal del mercado laboral, brutal, ¿no? Esto pone mucho en tela de juicio si va a haber esa recesión o no la va a haber, ¿no? Porque, claro, por un lado tú tienes la base teórica, ¿no? Lo que te enseñan en la universidad, ¿no? Que primero, pues bueno, ahí llega la inflación, se combate con subida de tipos de interés, inmediatamente después empiezan a flojear pues los resultados empresariales y a tirarse de encima costes laborales. Es decir, es que lo estamos viendo todo, ¿no? Lo más reciente, fallos de ingresos. Anoche, tras el cierre de Wall Street, hemos visto algún pinchazo que otro bastante importante, tipo Apple, por primera vez en tropecientos mil años, no supera los ingresos del año precedente. Con lo cual, claro, esto unido a los despidos por miles de la industria, sobre todo tecnológica, pues está cumpliendo fielmente esa base teórica de camino hacia la recesión, ¿no? Que te comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, subida de precios, inflación, se combate con subida de tipos de interés, las empresas empiezan a ver amenazados sus balances y se quitan costes, pero la recesión avanza y al final te afecta a los ingresos también, ¿no? Con lo cual eso acaba en una recesión si no la paras antes, ¿no? Bueno, pues claro, es que con el dato de hoy, a ver qué diablos dices, ¿no? Tienes que decir
que igual esquivan la recesión. Bueno, vamos a ver si esto es un mes o tiene un gran punto de inflexión, pero 3,4%, de nuevo, el mismo objetivo, brutal, la verdad. Bueno, para los espectadores que todavía no hubieran visto el dato de paro, y es que al principio hablábamos de la creación de nóminas no agrícolas, pero teníamos un dato de paro que ha sorprendido y mucho a los mercados financieros. Está imparable el mercado laboral, ya lo decía Eduardo, 3,4%. Es un nuevo mínimo para el paro, para la tasa de desempleo en Estados Unidos. Se esperaba que subiera desde el 3,5%, que es uno de los mínimos históricos que hemos visto en Estados Unidos, hasta el 3,6%. Es decir, se esperaba una subida de una décima. Finalmente ha sido una caída hasta el 3,4%, nuevo mínimo para el mercado laboral, para el paro en el mercado laboral de Estados Unidos. Y por cierto, Eduardo, otra de las métricas muy importantes que se miran también cuando estamos hablando de este dato de, informe de empleo en el caso de Estados Unidos es el dato de los ingresos medios por hora. Eduardo, lo que hemos visto es que esos ingresos medios por hora han sido de 4,4, el dato anterior interanual, el dato anterior estaba en el 4,8. También leía hoy que es cierto que en los últimos meses está habiendo una subida de esos ingresos, es decir, subida de salarios, pero lo que estamos viendo es que hay una desaceleración en esa subida de salarios. ¿Esto es positivo? ¿Es algo de lo poco positivo que hay en este informe? En principio sí, porque esto pues lo que viene a decirte es que al igual que está ocurriendo con la inflación, el crecimiento de los salarios pues se va desacelerando en la subida. Importante, no significa que estén bajando en absoluto. También es cierto que es lo normal, ¿no? A medida que se te va acomodando, se te va relajando la inflación, aunque yo siempre quiero hacer el mismo hincapié, siempre que tengo oportunidad. Estamos internacionalmente se acepta de esta manera, ¿no? Medimos franjas de 12 meses que van corriendo hacia el futuro de inflación, es decir, que estamos comparando la inflación de enero del 2023 con la de enero del 2022 y se nos olvida la anterior, es decir, por eso la velocidad de la subida de inflación está bajando drásticamente, porque claro, la verticalidad ya no es así, ya es así. Entonces, claro, siempre pongo el ejemplo de los fallecidos en carretera. Estas pasadas Navidades han fallecido menos que en las Navidades del 2021, ¿vale? Pero es que las del 2021 no han resucitado, por desgracia. Por lo tanto, aquí es exactamente lo mismo. Lo que va a nuestras espaldas de subida de precios se va perdiendo con poder adquisitivo del trabajador si no se sube de igual manera los salarios, ¿no? Bueno, pues esto también es importante resaltarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? No es tan alegre el decir que tenemos inflación bajando, no. La que llevamos acumulada desde mucho antes de la invasión de Ucrania es bastante importante. Y aquí en Europa, ¿para qué te digo, no? Luego, cuidado con esa salvedad y es una variable que sí, que hay que mirar, por supuesto que sí, pero también hay que mirar los de índices adelantados, ¿no? Y ahí tenemos muchas que llaman claramente a la recesión y que no han cambiado. Vamos a ver ahora en el futuro si con este pedazo de dato de creación de empleo se nota y cambian un poquito a menos malo. Habrá que verlo. Bueno, bestial, desde luego el dato de empleo de Estados Unidos no nos lo esperábamos, el dato de empleo ADP había venido peor de lo esperado, menos creación de empleo, pero este dato, hay que recordar, es el dato de la Bureau of Labor Statistics, es decir, directamente del gobierno de Estados Unidos, así que hay que mirarlo con lupa, porque el otro solo nos da ese detalle del mercado laboral privado, pero no de todo el mercado laboral. Y por último, Eduardo, quería preguntarte por los movimientos que está habiendo en bolsa en los últimos días, sobre todo, ¿no? Y sobre todo en el mercado de derivados, en el mercado de opciones, y es que hoy en el informativo utilizábamos un gráfico de Goldman Sachs que nos dice que en el día de ayer se registró el volumen récord histórico de negociación de opciones en todo el mundo. 68 millones de contratos de opciones se habían negociado y que el grueso de esos contratos de opciones, hay que recordar que hay apuestas alcistas y bajistas, bueno, pues el grueso fue a parar a opciones call, que básicamente cuando compramos una call estamos haciendo una apuesta alcista. Sobre todo los subyacentes de esas opciones, según tengo entendido, pues han sido S&P 500, Nasdaq, Tesla, Amazon, por ejemplo, también Facebook, bueno, Meta, que han publicado resultados también en los últimos días. ¿Qué nos puede decir o qué pistas nos puede dar que en el mercado de derivados, mercado de opciones, se haya dado este volumen récord? Esto nos hace un poco volver a esa
exuberancia irracional que teníamos años anteriores cuando se hablaba de que no podía parar de subir la bolsa y no podíamos dejar de invertir, o esa etapa ya se ha quedado un poco para la posteridad y esto que estamos viendo obedece a otro motivo? Muy probablemente sea otro motivo, pero es que hay que tomarlo con mucha cautela, este tipo de datos. Lo primero, mercado de opciones. Aparentemente es un mercado donde operan especialistas. Y cuando digo especialistas estoy hablando de inversores minoristas, pero con mucha experiencia, y por supuesto gestores de hedge funds, fondos de inversión, etc., etc., incluso grandes bancos de inversión. Por supuesto que sí. Las mesas de trading trabajan mucho ese tipo de producto. Pero no nos olvidemos de una cosa, esta información está muy bien, pero viene totalmente coja, porque vamos a aplicar el sentido común. Es decir, si yo compro una opción call, como tú bien comentas, yo lo que estoy adquiriendo y pagando es por adquirir el derecho de compra de un activo subyacente, el que comentabas, S&P 500, Nasdaq, Tesla, el que fuera. Pero, ojo, alguien tiene que vender esa opción call. Alguien vende a cambio de cobrar una prima, adquiere la obligación de venderte a ti, que obtienes, porque estás pagando la prima, el derecho a comprar. Creo que se me entiende, ¿verdad? Es decir, ¿dónde está el inversor de los dos? El inversor más profesional, las casas de trading de los grandes bancos de inversión. En el lado vendedor, aquí el negocio está en vender opciones. Me da igual, entre comillas, si vendo opción call o vendo opción put, porque yo lo que se trata es de vender, vender y vender, porque el que vende, como en todas las cosas, cobra. En este caso, cobra las primas de la call y de la put. Y luego se trata de buscar que no te vayan a encontrar. Es decir, que el mercado, lo que hace el inversor profesional, realmente con este tipo de grandes volúmenes, yo siempre lo miro al revés. Es decir, el inversor profesional que está en el lado vendedor de las opciones, lo que está buscando es cobrar prima y que no le ejecuten luego el derecho de compra. Es decir, piensa que el mercado no va a subir más. Y esto es lo realmente importante. El otro lado, el comprador, el que tú decías, el que compra la call, paga la prima, espera que el mercado siga subiendo para ejercer ese derecho y ganar bueno, pues es un producto apalancado, derivado, y apalancas bastante la inversión. Se puede multiplicar el dinero por mucho. Pero cuidado, porque siempre hay que hacer esta doble lectura. El negocio está en vender. El que vende es el que cobra. ¿Cuál es el negocio de una compañía de seguros? Vender muchos seguros de vehículos. Alguno va a tener un siniestro, va a tener un accidente y le va a tocar pagar, pero con la prima de todos los seguros cobrados que no se siniestran, va a poder hacer frente a eso. Bueno, pues ese es el negocio de la venta de puts. El negocio de la venta de calls, pues exactamente el mismo, pero desde el lado, por poner un ejemplo para que la gente lo entienda inmediatamente, pues el que firma contratos de arra porque es propietario de una vivienda, se obliga, a cambio de cobrar 1.000 euritos, a vender su vivienda a un X determinado precio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que busca? Que no le otorguen el préstamo hipotecario del banco para quedarse definitivamente con esos 1.000 euros porque el comprador se echa atrás. Ese es el negocio. Vender put, jugar a ser compañía de seguros. Vender call, jugar a ser firmante de contratos de arras de ventas de inmuebles. Que se vende, se cobra y luego que no vengan a buscarte. Ese es el negocio. Interesante, Eduardo, porque al final el mercado de opciones y el mercado de derivados en general, pero el de opciones en particular, es muy complejo de entender, muy difícil. Así que siempre que vemos estos gráficos que a priori pueden hacernos pensar que todo el mundo quiere que la bolsa sube, todo el mundo está pensando que la bolsa sube y por tanto, a lo mejor es el momento de invertir, hay que recordar que los que más saben realmente son los que están de la otra parte, del lado del vendedor. Así que Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muchísimas gracias como siempre y que pases muy buena tarde y buen fin de semana. Venga, feliz fin de semana a todos.